Dios. La palabra que el Señor nos da en esta noche para que podamos compartir se encuentra basada en Efesios. Si tú tienes tu Biblia en tu hogar, yo te voy a convidar que tú te unas conmigo y vamos a buscar Efesios 6:18. En Efesios 6:18, bendito Dios, mi alma te adora y te bendice. Efesios capítulo 6, versículo 18. Le doy un minutito para que lo pueda así buscar y conjunto conmigo lo leamos. Usted en su casa y yo acá, pero lo vamos a leer juntos. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios en Efesios 6, capítulo 6, versículo 18, y le dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Bendito Dios. Y volvemos y leemos ese versículo. Y quiero que lo pueda entender. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo quiero que tú puedas entender algo que el Señor nos quiere hablar, cosas que el Señor nos está dando para que nosotros podamos verdaderamente recibir y lo obtengamos como fundamento para seguir en este tiempo, que quizás no es un tiempo que sea tan fácil para nosotros, que no sea un tiempo verdaderamente quizás tan placentero para muchos, pero sabemos que hay una palabra de Dios impartida a nosotros, que Él nos da a nosotros fundamentos para cada día, y esa palabra se convierta en una rema en tu vida y en mi vida, para que así nosotros podamos proseguir, nosotros podamos seguir hacia adelante, nosotros podamos permanecer firme. Y yo quiero darte énfasis en lo que me dice Efesios 6, nos está exhortando Pablo, y habla a los Efesios y él le dice, antes de que después que le habló y le dice que necesitaban tomar una armadura, porque a veces nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las huestes celestes. Dice la palabra que el Señor nos ha dado armas, y a cada uno de nosotros el Señor trabaja en nuestro carácter para que nosotros seamos desarrollados y lleguemos a un verdaderamente madurez espiritual donde nos ayude a permanecer en la palabra del Señor. El fin de nosotros en todo esto es que nuestras vidas sean salvas, que nosotros mantengamos esa salvación que fue dada a través de Jesús, que fue dada a través de su sacrificio en la cruz. Pero en esta hora te quiero enfocar a una arma que a veces olvidamos y a veces pensamos que muchas veces lo hemos escuchado tan cotidiano, quizás en mensajes motivacionales de negocios, mensajes que te motivan para hacerte esforzar a que tú alcances algo. Pero Efesios 6:18 me está hablando y me dice que no tan solo es que yo ore con toda súplica, sino que dice la palabra del Señor que velando en ello con toda perseverancia. Tú y yo sabemos que la oración es muy importante en la comunión de nosotros con el Señor. Es muy necesario orar, hablar con Dios, tener una comunión con nuestro Padre Celestial, porque así es donde nosotros vamos a poder conocerle y vamos a entenderle. Y así Él muestra a nuestras vidas a través de su Espíritu, a través de su palabra. Él usa cosas que nosotros estemos familiarizados a nuestro alrededor para enseñarnos cómo nosotros tenemos que conducirnos en esta vida. Ahora, quiero llevarte a que te concentres en la palabra perseverancia. Si estuviéramos en vivo, yo te preguntaría a ti, les haría la pregunta de cómo usted persevera. ¿Cómo usted o qué es lo que usted piensa cuando escucha la palabra perseverancia o perseverar o la palabra persistir? ¿Qué es lo que le llega a usted? Mire cuán importante es todo aquello que Dios ha dado para cada uno de nosotros, sus hijos.
El Señor nos ha dado y nos da capacidad día tras día para nosotros desarrollarnos, para nosotros poder conducirnos en la vida y ir paso a paso, porque esta carrera no es de quien primero llegue a ser salvo, quien primero llegue a la meta final. No, esta carrera se trata de mantenernos firmes y persistir. Ahora, te quiero llevar a la definición que nos habla, ¿verdad? Y buscamos, de acuerdo a la palabra, bendito Dios, sobre la palabra perseverancia. Y dice la palabra perseverancia en el término griego, en este versículo, Efesios 6, capítulo 18, aquellos que están entrando a la línea, estoy basándome en este versículo que nos habla que nosotros tenemos que orar en todo tiempo y velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué es tan necesario nosotros, los hijos de Dios, aquellos que le creemos a Dios, aquellos que le estamos creyendo a través de su Hijo Jesucristo y que sabemos que a través de su Espíritu, Él nos da la revelación de su palabra y es necesario perseverar? Hay un fin de todo esto, no tan solo a ser salvos, sino que aquellos que lleguen en el tiempo final, dice la palabra, que nosotros procuramos mantenernos para llegar verdaderamente a ser parte de esa nación, de ese pueblo escogido, ser aquella persona que Dios escoja cuando venga su rapto y Él arrebate a su pueblo, nosotros ser parte de ese remanente, permanecer en Él. Pero su palabra me dice que yo tengo que perseverar, que tiene que haber en mí perseverancia. Muchas veces en este tiempo donde hemos estado en la cuarentena, hay gente que se ha desesperado de tal manera que muchas veces ha sido de doble ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha permanecido en aquello que ha creído. Aún hay pueblo de Dios. Y no con esto me estoy refiriendo a religiones, sino me refiero a personas que han tenido relación con Dios. Pero en este tiempo de cuarentena, en vez de mantenerse, lo que han hecho en su vida es permitir que cosas lleguen a su vida que los han hecho desistir verdaderamente de tener fe en lo que dice la palabra del Señor. Cuando dice su palabra que ninguna plaga tocará mi morada. Cuando dice la palabra del Señor que no nos dio espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de valentía, que Él nos dio un espíritu de osadía, no un espíritu de cobardía en nosotros. Entonces, cuando llega el momento difícil, ahí es que sale verdaderamente lo que soy. Ahí sale verdaderamente lo que mi carácter es. Muchas veces cuando estamos bajo presión, y esto lo comparamos en el matrimonio, cuando está todo bajo presión, es que verdaderamente sale a reducir quién es cada quien. Y a veces nos topamos con cosas que no esperábamos que iba a suceder. Sin embargo, en el Señor pueden llegar situaciones así, pero mientras tanto nosotros estemos aquí en la tierra, hay una oportunidad. Mientras tú y yo tengamos vida, hay una oportunidad de reconciliarnos siempre con el Señor y volver nuevamente al engranaje, volver a levantarnos y a intentar perseverar, porque el Señor en su palabra me dice, persiste en ello. Tienes que persistir ¿en qué? Hay muchas áreas, si fuéramos a desglosarla esta noche, nos quedamos toda la noche hablando, porque hay muchas áreas en donde yo tengo que persistir en mi manera como persona, en mi vida diaria personal. Pero si nos vamos a mover a la cultura del reino de Dios, a lo que Dios nos estipula que nosotros tenemos que perseverar, el Señor habla cuando Pablo estimula a Timoteo y le dice que él se tiene que guardar en su conducta, en su manera de vivir. Quiero decir que la palabra del Señor nos habla y nos dice que verdaderamente nosotros tenemos que mantenernos firme en aquello que hemos aprendido. ¿Y qué tú has aprendido? La palabra del Señor. No es más otra cosa
que la comunión que tú desarrollas con Dios día tras día o con el Padre Celestial, si tienes esa confianza de llamarlo papá, de llamarlo Abba, de decirle tú eres mi todo, tú eres mi amigo, esa relación que tú tienes con tu mejor amigo, esa relación que tú tienes con el que te ha creado, el que te da la oportunidad de vida, el que cada día te estimula, cada día hacerte esforzar cada día más. Porque fíjate que el esforzarme va bien cogidita de la mano. No se separa de la palabra de la perseverancia. Ahora, la palabra, ustedes saben que en el Antiguo Testamento y la palabra del Señor está escrita en el hebreo y en el griego. Y yo te quiero compartir el término del griego que me habla aquí la palabra de perseverancia. Y me dice que en este versículo específico, Efesios 6:18, la palabra en griego me dice que se llama proskarteresis. Lo repito, la palabra en el griego me dice que se llama perseverancia es igual a proskarteresis. Dice que se menciona en esta definición verdaderamente en este versículo específico. Y dice que el significado de ello es la persistencia y la continuidad. Persistir en eso. Ahora, cuando yo voy a decir en qué yo tengo que persistir, cuando Dios me dice a mí que yo tengo que velando en ello con toda perseverancia, y hace una coma y dice, y súplica por todos los santos. Me está hablando en ese momento antes de la oración, pero luego me dice que yo tengo que tener ese ingrediente de perseverancia. ¿Cómo yo puedo desarrollar la perseverancia en mi vida? Bueno, en esta noche yo te digo que la palabra del Señor nos habla y nos dice que a través del Espíritu de Dios nosotros tenemos frutos. Que esos frutos en nosotros se van a desarrollar. No tan solo el que tú tengas comunión con Dios, sino que tú y yo tenemos carácter. Nosotros tenemos una personalidad. Y muchas veces nosotros escuchamos en el mundo cotidiano que cuando nosotros tenemos sueños, cuando nosotros tenemos metas, cuando nosotros nos proponemos a mirar que queremos llegar a algo o deseas obtener algo, dice que tú tienes que persistir en eso. Entonces, cuando yo busco la definición de persistir, la palabra de perseverar me lleva a decir que me lleva a la palabra de ser constantes. Cuando yo busco, entonces la palabra donde me dice de que de persistir y perseverar, tengo que entrar a la constancia. Cuando busco la palabra ser constante, me dice que se trata de la actitud de una predisposición del ánimo de la persona respecto a un propósito. Mire cuán importante es que nosotros hoy tengamos en pensamiento y analicemos cómo ha sido la perseverancia en nuestras vidas. Porque ahí me está hablando esa definición de que cuando tú llegas a esa constancia, la persona constante se involucra tu actitud. Quiere decir que la actitud que tiene que relacionarse con quién soy yo y qué es lo que estoy poseyendo, qué es lo que está depositado en mí, qué es lo que yo tengo, qué es lo que me hace ser, por ejemplo, Jessica. ¿Qué es lo que me hace ser Jessica? ¿Qué es lo que me hace ser como ustedes? Don Jorge, don Mari, cualquier persona que esté conectada, ¿qué le hace ser a usted? Entonces, cuando comprendo que esto tiene que ser parte mío, que es una actitud que puede definir mi personalidad. Jesucristo fue un hombre perseverante. Y pastora, ¿cómo fue perseverante? Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y el Señor nos lleva y nos habla constantemente de que Jesús siempre usó parábolas y nos hacía entender que la perseverancia daría resultados. Vámonos a Mateo 7.
y le voy a invitar que usted coja ahí su Biblia en esta noche y nos vamos a Mateo 7. Mateo 7, 12. Bendito el Señor. Mateo 7, y comencemos a leerlo en Mateo 7, 7. Y dice, le voy a dar un minutito para que lo busque y tengan. Mateo 7, versículo 7. Y vamos a leer hasta el 12. Mateo 7, versículo 7 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Esto es una pregunta. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Y yo quiero que tú te enfoques a lo que me dice en esto. Cuando Jesús nos está hablando y comienza hablando, dice, pedid y os se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Lo hemos utilizado mucho cuando oramos, cuando queremos pedir una petición. Pero fíjate que cuando tú unes todas estas palabras, el concepto de todo ello te habla y te dice, Jesús está hablando de que nosotros tenemos que cada día mantenernos constante en lo que estamos pidiendo, mantenernos constante en lo que estamos buscando, mantenernos constante en lo que estamos creyendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde el ser humano muchas veces se deja llevar como las olas del mar. Hoy están altos, mañana vuelvo y bajo. Hoy subo, la marea está alta, pues yo estoy alta. La marea baja y yo estoy baja. Y la palabra del Señor me dice, cuando tú buscas Apocalipsis capítulo 2, te está hablando y el Señor habla de una iglesia que él dice, ni eres frío ni eres caliente. ¿Por qué? Porque había inconsistencia. No se mantenía ni caliente ni frío. Entonces dice la palabra del Señor que por tanto yo los vomitaré de mi boca. El Señor no quiere ni que tú y yo estemos ni frío ni caliente, sino que si tú eres caliente, mantente caliente. Si tú decides ser frío, pues mantente ser frío, pero tú no puedes estar en un término medio. El Señor te dice que tú tienes que ser, si tu sí es sí y si tu no es no, porque no podemos andar a complacer a dos dioses, a dos señores. Jesús una vez nos habla y nos dice, tú no puedes complacer a dos señores. Una fuente, usted pone una fuente y usted sabe que en esa fuente hay un canal. Cuando usted monta una fuente, no sé si usted en algún momento dado ha tenido el privilegio de montar esa fuente. Y cuando tú montas esa fuente, en esa fuente hay solo un canal para que toda la estructura de esa fuente que puedan darla bonita, siempre va a haber un solo conducto donde puede ser que entre, sea el agua, sea si lo usan para fiestas, jugos, bebidas, lo que sea, va a entrar esa bebida, ese agua, ese líquido va a entrar por ese conducto y sale por otro lado. Pero jamás puedes hacer que por ese conducto entre y broten dos aguas diferentes, a menos que sean dos conductos diferentes. Por eso dice que tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. ¿Por qué es tan importante nosotros mantener o eres de las tinieblas o eres de la luz? Porque tú no puedes servir, dice que siempre vas a amar a un Señor más que al otro. Al amar a un Señor más que al otro, entonces tu corazón se va a desviar por aquel a que tú amas.
Por eso la palabra del Señor nos insta y nos dice en Romanos que nosotros tenemos que procurar las cosas del Espíritu, porque si no, tú vas a ir a anhelar las cosas de la carne y los deseos de la carne. El fin de tu perseverar en el deseo de tu carne es muerte, y es una muerte verdaderamente final. Pero cuando yo empiezo a anhelar las cosas del Espíritu, y no cualquier espíritu, déjame especificarte, sino es de acuerdo al Espíritu de Dios, aquello que tú anhelas hacer a la voluntad de Dios, entonces, o a de nuestro Señor Padre Celestial, entonces ahí es donde dice que vamos a obtener, el fin de este es tener vida eterna. Cuando nosotros estudiamos Levítico y Deuteronomio, usted va a encontrar que varias veces el Señor repite y te dice, delante de ti pongo la vida y pongo la muerte. Tú eliges a quién tú vas a servir. Tú eliges hacia dónde tú te vas a direccionar. Todo en la vida tiene una consecuencia. Sea una decisión positiva o sea una decisión negativa, todo en la vida vas a obtener un resultado. Ahora, ¿qué resultado es el que tú quieres obtener? ¿Hacia dónde es que tú quieres dirigirte? Yo te digo en esta noche que la palabra del Señor me está hablando y me dice que, ¿sabes qué? Persevera, pero persevera en la oración. Persevera en la comunión con Dios. Persevera en aquellas cosas que vienen del Espíritu de Dios y que se te es revelado por medio de su palabra. ¿Cómo tú puedes tener la certeza de que Jesucristo va a venir a buscar a su pueblo? Cuando tú lees la palabra. En la palabra tú vas a encontrar evidencia de cada una de las promesas de Dios. Como muchos en esta hora creen. Estoy hablando verdaderamente de los que han creído, de los que se han mantenido fieles a la palabra del Señor, que no han tenido temor ante la adversidad de que nos enfrentó coronavirus. De aquellas personas que han permanecido fiel sabiendo que fiel es la promesa de aquel que lo ha prometido, de que nos iba a proteger. De que en nuestras casas hay una promesa que dice la palabra que si tú estás bajo obediencia, que si tú estás bajo los estatutos de Dios y tratando de cumplir esa palabra, dice que ninguna plaga va a tocar tu morada. Muchos creen que el poder abrir el Salmo 91 en sus hogares, ya con eso espantó todo lo malo. Espantó que nada va a llegarle a su vida. Pues déjeme decirle que está equivocado. Usted podrá poner 20 Biblias en la entrada de su casa. Y esto no se basa en que usted abra esa Biblia y la ponga en el Salmo 91 en su hogar. Esto se basa en usted tener una vivencia. Yo te insto a tener vivencia con el Señor. Yo te insto a que tú vivas de acuerdo a la palabra, no a lo que te diga un hombre, sino a lo que escudriñas tú en la palabra del Señor. Que honramos a hombres y mujeres que se dedican a estudiar la palabra y el Señor da revelación de ella. Pero déjame decirte que a veces somos humanos y podemos cometer algún error. Pero su palabra me dice que permanece fiel. Dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra es la que va a permanecer. Como su palabra me enseña a mí a que yo tengo que mantener la comunión con Dios, que yo tengo que perseverar en mi oración con Él. Lucas dice 18, 1 al 8. Y vamos a Lucas 18, 1 al 8. Y quiero compartir esta experiencia que nos dice Lucas 18, 1 al 8. Y es Jesús mismo. Y estoy utilizando la base de Jesús mismo cuando habló, cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice la palabra en Lucas 18, del 1 al 8, y dice así. También les refirió Jesús una parábola. Acuérdese que él hablaba en parábolas. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Acuérdese que la parábola él las usaba para hacer entender, él usaba cosas de similitud que en ese tiempo se estaban viviendo.
Hay cosas para tú poder entender las parábolas que Jesús habló, que Jesús impartió al pueblo. Muchas veces, muchas ocasiones es que tú entres verdaderamente a esa parábola, a la similitud y puedas entender la cultura de aquel entonces. Porque si lo vas a mirar a la cultura racional de nosotros viviendo, nosotros en el occidente, déjame decirte que puedes llegar a una conclusión errónea. Pero cuando yo sé que Jesucristo, ¿a qué cultura vivió? Vivió a la cultura hebrea. En ese momento había influencia de la cultura griega, había influencia de la cultura romana. Entonces, cuando Jesús habla para enseñarle al pueblo, utilizaba aquello que era la similitud en ellos, que pudieran entender verdaderamente la palabra que él estaba enseñando. Y mire lo que él estaba hablando. Dice aquí que Jesús le dice sobre la necesidad que dimos al principio, que en Efesios 6:18 me está hablando de que yo tengo que mantener mi oración y perseverar, tener perseverancia en toda súplica para los santos. Entonces dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, si vamos al tema de hoy, es y mantenerme perseverante. Entender la necesidad de cuál es, por qué es mi razón de ser, de por qué oro, y luego saber que no debo desmayar, que tengo que persistir. Diciendo, y escúchame bien esto, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. O sea, que de ninguna de las dos maneras no tenía valor de nada. Sus valores eran por el piso. En otro significado, como dice mucha gente, entonces era prácticamente un ateo que no tenía convicción de absolutamente nada. Y era un juez. Había también en aquella ciudad, y entra la película, entiende esto lo que el Señor nos está hablando. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Había un porqué de esa mujer venir donde ese juez. Ella le estaba pidiendo justicia. ¿Por qué? Porque tenía un adversario, tenía un enemigo que la estaba hostigando, que estaba haciendo daño. Y dice aquí que venía a ese juez. ¿Y a qué juez fue? Imagínense. Dice ahí que era el juez que no creía en nada, ni a los hombres, y tampoco le temía a Dios. Y usted sabe qué es vivir un hombre sin el temor de Dios, es sin importarle nada. Hacer lo que le daba la gana y para él no tenía ningún tipo de remordimiento ni de consecuencias. Pero dice la palabra, seguimos leyendo. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y yo quiero que volvamos al el versículo 4 donde te dice, y él no quiso por algún tiempo. Quiere decir que esta mujer tuvo que ir diariamente donde ese juez. Él no le hizo caso verdaderamente en la primera vez que ella fue y quizás estipuló su causa. Ella en ese momento se presenta y usted sabe, aquellos que han ido a juicios, aquellos que han pasado un proceso delante de la justicia terrenal, sabe que hay procedimientos en los cuales tú te tienes que presentar. Cuando tú vas primeramente, tú tienes que llevar una causa, porque usted no va a ir a presentarse al juez porque usted le dio la gana presentarse al juez. Tiene que haber una causa válida de acuerdo a las leyes para usted poder pedir justicia, para usted pedir que encaucen, sea una persona, sea alguna situación que esté pasando, pero tiene que buscar una causa de por qué usted quiere llevarlo ante un juez.
Y vamos a decir que en ese momento esta viuda tenía su causa y era justa que ella pidiera esa causa. Era justo que ella fuera verdaderamente y pidiera que se le hiciera justicia. Porque verdaderamente dice que era una injusticia lo que estaba sucediendo con ella. Pero ahí el versículo 4 me dice, hubo un tiempo. No fue rápido que esa mujer tuvo su respuesta. No fue rápido que esa mujer obtuvo lo que ella quería. Dice que hubo un tiempo. Quiere decir que la clave en esa mujer en ese momento tuvo que tener una persistencia. En ella tuvo que haber una consistencia para ella ir y presentarse al juez, no una sola vez. Ella presentó su causa constantemente, porque dice la palabra del Señor más adelante, que dice que ese juez, quiere decir que muchas veces la veía. Muchas veces ese juez tenía que verla yo creo que todos los días veía a esa mujer, hasta que causó un llamado de atención en él. Porque dice que él tuvo que meditar. Él meditó. La palabra del Señor no tiene que definirte a ti, verdaderamente decirte exactamente meditó, sino que dice ahí que tomó un tiempo que él dice, pero después dijo dentro de sí. Quiere decir que medita. Nosotros tenemos que aprender las expresiones diferentes, así como somos de diferentes naciones. Todos hablamos español, mas todos hablamos nuestro trabalenguas. ¿Por qué? Porque hay palabras en mi país que no son iguales a tu país, que tratamos de hablar supuestamente el mismo idioma, pero cada palabra tiene una definición distinta. Y así nosotros cuando leamos la palabra del Señor, tenemos que abrir nuestra mente, abrirnos al entendimiento, a no encerrarnos verdaderamente a lo que yo creo, porque esto no es lo porque yo creí que eso dice ahí. Pero por algo el Señor dice que Él deja su Espíritu Santo a que nos dé la revelación. Y una de las pautas para Él darnos la revelación es nosotros entender cómo fue el principio de que se escribe esta palabra. Dice la palabra del Señor que toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para edificar nuestras vidas. Pero para poder entender verdaderamente, por eso es que usted ve que hay muchas definiciones de muchas veces de personas que te tratan de dar significado diferente a lo que estamos leyendo. Pero el verdadero énfasis de conocer verdaderamente lo que me dice es a través de su espíritu que nos dé la revelación y de yo también poder entender en qué término, en qué momento se escribió la palabra del Señor. Y en este momento el Señor me está hablando y nos dice, Jesucristo nos habla y nos dice en esta parábola que esa mujer estaba delante del juez. Acuérdese que en aquel entonces la cultura en donde estaba Jesús, todos los casos, si usted tenía alguna queja, usted tenía alguna causa, todo tenía que ser presentado delante de un juez. Todo tenía que ir delante de él. No había mediadores, simplemente usted iba al juez y presentaba. Y si ellos encontraran alguna causa, ellos hacían caso, supuestamente a la justicia humana. Pero en esta noche, mire lo que nos dicen, nos está trayendo ese ejemplo. Y este ejemplo de que dicen que no fue inmediatamente que aquel hombre escuchó a aquella mujer. Aquella mujer tenía que ser fuerte. Aquella viuda verdaderamente tuvo que pararse en la convicción de lo que ella estaba creyendo. El sábado el Señor nos hablaba de entender la fe, de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que cuando yo escudriño la palabra de Dios, mi fe aumenta, mi fe se fortalece. Sin embargo, es necesaria la fe de tu convicción para tu poder perseverar y llegar a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Es necesario tú perseverar en todo lo que tú hagas si estás alineado de acuerdo a la palabra de Dios. Aquella mujer estaba segura que su causa estaba alineada verdaderamente, que necesitaba justicia. Aquella mujer no se dio por vencida. No le importó que estaba delante del juez injusto.
Hay veces que nosotros tenemos que enfrentar situaciones que para nuestros ojos son injustas. Dice, yo no me lo merezco. Yo no merezco que me traten de esta manera. Yo no merezco que a mí me llegara esta enfermedad. Yo no merezco que a mí me llegara, de momento me quedé en la calle sin nada. Hay momentos que nosotros tenemos que atravesar en la vida que no entendemos del porqué de que estamos pasando una situación y nos ponemos muchas veces a buscarle la razón del porqué. Y cuando buscas la razón del porqué, encuentras que es totalmente injusto. Encuentras que verdaderamente no había una causa de tú haber sufrido de esa manera. Cuando escuchamos el ejemplo de niños siendo abusados, uno se pregunta, entonces la justicia, ¿dónde está? Y preguntamos, ¿qué merecía ese niño para ser violado, para ser abusado? Nos preguntamos y decimos, hay una injusticia. Pero dice la palabra del Señor que Él tiene todas las respuestas. Y aunque para nosotros parezca muchas veces cosas injustas, en su momento el Señor revelará del porqué de las cosas. Y si no, dice la palabra que hay misterios que al hombre no le van a ser revelados el porqué. Pero que tú y yo tenemos que estar confiados en Él, de que Él hace su justicia, lo va a hacer. De que el Señor muestra su justicia en su tiempo y a su manera, lo hará. Mire este juez injusto. Dice aquí la palabra y seguimos con ella porque no nos hemos salido del tema. Dice, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. ¿Le molestaba en qué? En que esa mujer persistiera. ¿Le molestaba en qué? En que esa mujer fuera constante. A veces nosotros qué fácil nos damos por vencido a las cosas. A veces porque las cosas no están saliendo a la manera que nosotros pensamos. A veces a la manera en que nosotros estamos creyendo que podemos alcanzar las cosas, desistimos. Un ejemplo le puedo dar. Cuando vienen y te presentan algún negocio y te dicen, mire, usted puede ganar dinero de casa y usted puede hacerlo a su tiempo y usted puede crear su propio horario, su propia manera de hacer las cosas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces te desanimas cuando has entrado en ello y llevas un tiempo y ves que no tienes el resultado. Tú dices, bueno, me dijeron que iba a ganar dinero, pero no veo que he salido nada. He intentado todas las estrategias que me han dado y ya piensas, ah, no, esto fue fraude. Esto es, me cogieron de tonto. Y ya rápido usted viene y se da por vencido y lo suelta. No persevera. Sin embargo, escucha testimonios de otras personas que vinieron después de usted en ese mismo negocio y persistieron y fueron constantes. Y quizás en el momento, como dice, el principio es difícil. Muchas veces nadie sabe cómo comenzamos a caminar, pero luego de esa persistencia y esa constancia, entonces es donde usted ve el resultado y dice, pero ¿por qué a aquella persona le funcionó y a mí no? ¿Por qué aquella persona tuvo éxito en esto y yo no pude? Examinémonos. Quizás nos faltó el factor de ser perseverantes, porque somos tan desesperados muchas veces, porque creemos que las cosas tienen que ser a microwave, todo es rapidito, que en el microwave un minutito y todo me lo calentó. Pero si voy en el proceso natural de cómo calentarlo en la hornilla, me va a costar de 5 a 10 minutos muchas veces o hasta media hora se puede para que caliente. Sin embargo, en el microwave le meto el minuto y para afuera. Las cosas no van a funcionar microwave en nuestras vidas. Si tú quieres ser verdaderamente, obtener una actitud perseverante, tienes que pasar el proceso. Tienes que entrar en ese proceso para que seas constante y no seas una persona de doble ánimo. No seas una persona que rápido se convenza en dejarlo todo y se rinda. Yo creo que algo que una vez ayudando a mis hijos a hacer un proyecto, que dijeron que buscaran personas en el mundo que fueran, que impartieran, que por qué fueron impactantes en este mundo. Y cuando estaba estudiando con mis hijos, les dieron la tarea de buscar mujeres
y que buscaran las cualidades de esas mujeres, de por qué fueron influyentes, de por qué en una época que no era avanzada, en una época que no había internet, que no había nada, cómo esas mujeres llegaron a ser tan influyentes que se escribió en la historia de esas mujeres. Y recuerdo que me puse con mis hijos, o sea, el proyecto era para mis niños de segundo y tercer grado, pero fue para mamá. Y mamá se pone a escudriñar. Y cuando empiezo a estudiar diferentes mujeres en la historia, mujeres de la raza blanca, mujeres de la raza negra, mujeres de diferentes razas, culturas, cuando llego al fin y encuentro, y en eso mismo, aunque fue un proyecto de escuela, el Señor me ministra y encuentro una frase de una de ellas que decía: para tú llegar a obtener lo que tú deseas, never give up. En inglés significa never give up, en español significa nunca te rindas. Quiere decir que, en otras palabras, te dice, sé perseverante. No sueltes aquello que porque estás viendo que ya no hay solución, que ya estás desesperado. Por ejemplo, hoy en día vemos matrimonios en crisis, matrimonios que están muchas veces que ya no hay comunicación, matrimonios que no saben cómo arreglar los problemas y se ha abierto un abismo entre ellos. Y hoy en día muchos de los que se casan piensan que me caso, pero ya en su mente tienen la opción de que me caso, pero si las cosas me van mal, pues vamos al divorcio. No hay problema, vamos donde el juez y nos separamos. Esa es la mentalidad rápido de hoy en día. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad donde todo es desechado. Así, dígame cómo. Bueno, cuando llegamos a este país y vemos que vamos adelantando y vamos obteniendo cosas, a veces tiramos a la basura cosas que son buenas y puedes regalarle a alguien y puedes brindársela a alguien. Y tú dices, no, pero eso no va a darle uso a nadie, lo va a tirar a la basura. Pero se te olvida que muchos dicen que la basura de otro es el tesoro de aquel que lo recoge. En el matrimonio, nosotros tenemos que pensar que cuando yo vengo nuevamente y estoy en matrimonio y el día del crisis del matrimonio, se supone que yo tenga que luchar por ello, que tenga que recordar qué fue lo que me unió a ese matrimonio, qué fue lo que me unió para yo estar con esa pareja. No enfocarme en lo negativo y lo que estamos viviendo, sino enfocarnos de que tenemos que buscar la manera de cómo nosotros restaurar las cosas. Hoy en día es fácil desecharlo todo. Y esa es la mentalidad que la sociedad hoy en día estamos viviendo. No pensamos en ser una sociedad de restaurar las cosas. No somos una sociedad de verdaderamente pensar, como dicen en lo cotidiano, en el reciclaje, sino que pensamos que esto no me sirve, para el zafacón va. Todo lo desechamos, todo lo tiramos sin importar y sin recordarnos que eso costó esfuerzo, que para llegar a donde estabas costó tiempo, costó trabajo. Pero yo te insto en esta noche a que tú permanezcas fiel, perseverante, no te des por vencido por aquello que estás pasando, que en este momento estás viendo que no hay respuesta. Sé perseverante. Aquella viuda provocó que un hombre injusto, por la perseverancia que ella tuvo, dice la palabra más adelante, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, mire esto, viniendo de continuo me agote la paciencia. Y mire lo que le dijo el Señor Jesucristo. Oíd lo que dijo el juez injusto, que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y hace una pregunta a Dios. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche,
y se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire qué interesante cómo Dios nos confronta a través de ello. Mire cómo Dios nos está instando a cada uno de nosotros a que nosotros aprendamos a mantenernos, a tener la constancia en Él. Leíanos Mateo 7 y te dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Mira, te está dando diferentes herramientas de cómo tú puedes venir delante del Padre. De tu ser constante y como dice Efesios 6, en toda súplica, orando, perseverancia, tener perseverancia en tu vida con todos, con los santos de Dios. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que son separados para un uso exclusivo del Señor. Tú y yo somos llamados y estamos siendo separados para el uso exclusivo de Dios. Porque nosotros somos parte de la nación santa. Nosotros somos parte del pueblo escogido por Dios. Entonces el Señor nos sigue hablando y nos sigue ministrando y diciendo que es necesario nosotros perseverar en Él. ¿Por qué es tan importante que tú perseveres? Vamos a Santiago 1:12. Te quiero leer este versículo porque este versículo es hermoso. Este versículo tiene promesa. Este versículo de verdad, si en esta hora esa parte de la perseverancia en tu vida no ha estado, yo te insto en esta hora a que eso se haga tuyo, sea tu rema en esta noche. Santiago 1:12. Y dice, para el tiempo que estamos, iglesia, hijo, hija de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Y no te vayas de ahí, no saques ese dedito de donde tienes, marca ahí en la Biblia, Santiago 1:12, porque te voy a llevar en conjunto a donde dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Quizás no te tenía el PowerPoint, pero te tengo la cita y anótalo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 te dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire qué hermoso. Mire qué promesa Dios te da cuando tú eres perseverante. Vuelvo y te lo repito. Al que venciere. ¿A quién? ¿Y quién es el que vence? El que persevera, el que se mantiene constante, el que se mantiene firme, el que persiste. ¿Persiste en qué? En todo aquello que el Espíritu de Dios te estimula a persistir, en la fe, en la oración, en el clamor al Señor, en el amor, en la compasión, en la salvación, en la misericordia, el hacer bien. Persiste en todo esto y dice, y al que venciere, al que persiste, al que se quedó constante, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono. Y vuelvo y te leo entonces Santiago 1:12. Y solamente te estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Si tú quieres escudriñar estos versículos, luego en la palabra del Señor, en otras versiones, estúdialo para que puedas entender lo que Dios habla. Y dice, porque tú eres bienaventurado. Tú te digo en esta noche, tú y yo, varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, mire la palabra clavo y subrayela, cuando resistes, cuando perseveras, cuando has sido constante en persistir, aún estando en la prueba. Hoy nos han vendido un evangelio, te han vendido una palabra de Dios de que todo te va a ir bien, de que tú no vas a pasar pruebas, de que tú no vas a pasar dolor, de que todo va a ser en las nubecitas con corazones. Déjame decirte en esta noche,
Dice aquí la palabra de Dios y la palabra que yo he leído. Lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra. No todo va a ser color de rosa. Dice que el hombre que persiste en la prueba. Hombre que resiste en la prueba. Hombre que se queda constante en la prueba. Dice que es dichoso el hombre. Y esto nada más no se refiere a un hombre en el sexo masculino. Esto se refiere tanto al hombre como a la mujer. Dichoso, dichosa eres, dichoso eres tú. El que persistes en la corona de vida. Dice el que resistes la prueba, que perseveras en la prueba. Para que recibas, y dice luego que el tú ser constante. Y Apocalipsis 3 te dice el que vence. Mire cuántas promesas hay de Dios para el que es constante y llega hasta el final. Recibes la corona de vida que Dios ha prometido, no a cualquiera. Esto no es para cualquier persona. Mira lo que me dice ahí. A los que Él ama, a los que le aman. ¿Qué nos ayuda a nosotros persistir? El amor hacia Dios. El amor que Dios tiene en nuestras vidas, pero también el amor que nosotros decidimos persistir en Él. El amor que nos lleva a nosotros, dice que el amor, en 1 Corintios capítulo 13 te da una perfecta descripción de lo que es el amor. El amor no es todo soñar con pajaritos preñados y ponerte los pajaritos chiquititos por aquí y por acá como nos ponen los muñequitos. O como te presentan el cuento de hadas del príncipe y va con su novia y consigue a su doncella y se casaron y fueron felices para siempre. No. Estamos equivocados. El amor, dice la palabra del Señor, en la realidad en la vida, en todas las áreas, seas con tu familia, con pareja, con todo. Dice la palabra que el amor el amor es sufrido, es benigno, es jactancioso, no busca lo suyo, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. El amor va en conjunto con la perseverancia, con la constancia, en persistir, no dejar de hacer eso. Pero déjame decirte en esta noche que hay promesa de Dios para ti, para mí. Márcate ese Apocalipsis capítulo 3 y Santiago 1:12, donde el Señor te dice que si tú persistes, Él te va a dar la corona de vida. Que si tú persistes y eres constante, dice que dará que se siente contigo, con Él, en su trono. Mire qué privilegio más hermoso. Más queremos a regalarnos la salvación. Dice que te da la corona de vida y esa vida es vida eterna. No tan solo te quedas con eso, sino que tú vas a ver verdaderamente que hay promesa de Dios para tu vida y para mi vida, aún mayor de lo que nosotros podamos ver y sentir, podamos creer, porque el Señor es fiel. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 te habla y te dice: vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Persevera en cumplir con la palabra de Dios y realizar verdaderamente en todas tus acciones, en tus actitudes, en las intenciones del corazón, todo caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Y verás que recibirás la corona de vida eterna. Recibirás esa corona, te darán el privilegio de estar juntamente en el trono de Dios, allí sentado con el Padre, con su Hijo. Pero eso no es para cualquiera. Dice que es aquellos a los que le aman. Quiere decir que por la actitud, por la intención verdadera de amar a Dios sobre todas las cosas, de que ese amor te va a llevar a ser obediente a su palabra, te va a ayudar a seguir persistiendo en Él, a ser constante en Él. En esta noche yo te insto que verdaderamente examinemos nuestros caminos. Miremos si dentro de nosotros hay verdaderamente perseverancia, como nos estimula la palabra del Señor en esta noche para nosotros proseguir.
Cuando va todo bien es fácil decir, yo soy persistente. Cuando veo que mis planes todos están saliendo a flor de piel y tengo los resultados que yo quiero. Pero cuando llega el día malo, cuando llega la prueba, cuando ves los obstáculos, ¿verdaderamente estás persistiendo? Cuando llegas que que tenías organizado, toda la vida la tenías ya puesta en un plan, los próximos pasos que tú ibas a dar y de momento esos planes se desvanecieron. Porque hubo un terremoto en tu vida que sacó todo de orden. Donde tú pensabas que eso iba a permanecer todo en orden y de momento vino un desorden. Provocó aquello que por tanto tú habías luchado y de momento se desorganizó y lo perdiste. En aquello que creías que estabas ganando y de momento ya no tienes control de ello. En ese momento es donde más tienes que persistir. En ese momento es donde tienes que seguir pidiendo y clamando, aún siendo como aquella viuda, que no le importó que el juez fuera injusto. Y a Jesús lo compara y le dice, si fue con aquel hombre injusto, ¿cuánto más cuando tú vienes delante de mí? ¿Cuánto más que yo soy el Dios de justicia, el Dios verdadero, el que me muestro a ustedes día tras día, el que muestro mi poder y mi gloria? ¿Cuánto más yo que los amo sin condiciones, que puso a su hijo para que muriera por nosotros? Entregó algo valioso de él para nosotros. ¿Verdaderamente estamos siendo persistentes? ¿O estamos ya echando todo, ya dejando, como dice, ya estás give up? ¿Ya te estás rindiendo? ¿Por qué te rindes? ¿Por qué te estás rindiendo si hay promesa de Dios en nuestras vidas? Hay una razón de por qué seguir. Hay una razón de nosotros por qué mantenernos firmes. Que no es fácil, pastores, ¿verdad? No es fácil. Que a veces vamos a resbalar, si vas a resbalar. Que hoy tenemos los ánimos a 100 y mañana o a media hora puede suceder algo que te tire el suelo. Es verdad. Pero yo te digo que hay una promesa de Dios en nuestras vidas. Y mientras esa promesa de Dios esté sobre nuestras vidas, hay una verdad absoluta sobre nosotros. Y dice la palabra del Señor que aquel que pide se le dará. Que el que busca hallaré. Como hoy en la oración cuando estaba, que dice, si 7 veces cae el justo, Dios vuelve y te levanta. Tienes la oportunidad de volver a levantarte y persistir en ello. Si muchas veces te has caído y has dejado de persistir, yo te digo en esta noche, recibe nueva fuerza y vuelve a perseverar en aquello que has estado esperando. Que el tiempo no sea que provoque desesperación en ti. Espera en Jehová. Espera en Él y Él hará. Salmos 46. Dios es tu amparo y tu refugio. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Porque es necesario y muchas veces pensamos que estar quieto es no hacer nada. No, estar quieto es estar confiado de que Dios va a trabajar. Pero mientras Dios sigue trabajando, yo sigo adorando, yo sigo obedeciendo, yo sigo leyendo su palabra, yo sigo haciendo aquello que Él me ha mandado hacer. Estar quieto es que la situación que estás viviendo en este momento, encárgasela a Dios. Sigue viviendo el día a día con cada responsabilidad, enfrenta día a día las responsabilidades, pero créele al Señor que aquello que ha sido imposible para ti, para Él no es imposible, que Él lo va a hacer, que Él va a obrar, pero no es a tu manera, ni es cuando tú quieras. Tienes que estar en el proceso. Esta carrera dice que no es del más que corre, ni el más que brinca, ni el más que grita, ni el más que sabe de la palabra de Dios. Esto es de aquellos que perseveran en Él. Y dice la palabra del Señor que el que persevera, para todos aquellos que le aman al Señor, es que van a recibir la corona de vida eterna.
Para los que verdaderamente han amado y han persistido, es que Él va a permitir que vencieron, que se sienten con Él en el trono. Pero tú y yo en esta noche, el Señor nos llama a mantenernos, a cada día fortalecernos, a cada día buscarla a Él. Yo declaro en esta noche sobre tu vida. Yo declaro en esta noche que esa perseverancia, esa parte de nosotros que humanamente necesitamos para mantenernos, que día tras día el Espíritu de Dios nos ayude nuevamente a nosotros, ayudarnos a perseverar en el hacer el bien de como lo establece la palabra del Señor, de mantenernos firmes y fieles por aquel que nos amó. Porque cuando yo amo, yo demuestro. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro que en esta noche tú seas obrando en toda diligencia, que tú puedas seguir añadiendo una medida de fe en tu vida, que puedas tener la virtud del conocimiento de la palabra del Señor, que tú puedas tener el dominio propio sobre tu vida y puedas tener la perseverancia y tener perseverancia en la piedad de aquella palabra que Dios desata sobre cada uno de nosotros. Que persistas en esta noche en aquel propósito que Dios ha dado para cumplir contigo y conmigo. Que sea un tiempo que no lo que estamos, las circunstancias que vivimos no son las que van a determinar hacia dónde nosotros vamos y hacia dónde vamos a llegar. Porque ya Dios desde un principio en la eternidad, Él tenía ya designado aquel propósito que en ti y en mí está latente y que día tras día Él lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Ya Él tiene la trayectoria, simplemente tenemos que pedirle, Señor, que si nuestros pies no están en la trayectoria, endereza nuestro camino para ir andando por las sendas donde tú has establecido que nosotros debemos de andar. No permitas que nos equivoquemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que caminemos fiel y caminemos firme en aquel que nos ha prometido. Que lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Y no es una perfección humana, sino llegar a la madurez que llegó Jesús. Tú y yo podemos alcanzarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? En la perseverancia, con toda súplica en oración. Podemos permanecer perseverantes en tener una comunión con Él y leyendo su palabra, escudriñando su palabra. Y he aquí en ella se encontrarás la vida eterna. Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde. Bendigo a cada uno de la casa en esta noche, declarando que esta palabra se haga un rema en tu vida. No desistas, no es tiempo de rendirte, es tiempo de perseverar. Dios te guarde. Nos estaremos poniendo en contacto por esta misma línea el sábado, si Dios mediante, o estén atentos a los nuevos anuncios que vamos a obtener. Dios te guarde, Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer tu rostro sobre tu vida, que te recuerdes cada día de cada promesa de que el Señor ha dado propósito a tu vida. No te rindas. Sigue adelante, persevera, porque el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dichoso el hombre, dichoso es el hombre, bienaventurado el varón que ha soportado la tentación, porque cuando perseveraste y resististe la prueba, recibes la corona de la vida, porque esta promesa es a los que le aman al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga y esperamos